Protesta que está instalada en la Plaza 9 de Julio desde el miércoles, un acampe con distintas acciones en estos días en el marco de la protesta del FETEL, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, y está en línea Marcela Octasio, integrante de ese frente, docente de Historia y de varias otras materias, nos estaba contando ayer, para charlar un ratito de lo que pasaba hoy, que fue una asamblea cerca del mediodía, con resoluciones para lo que resta de este fin de semana también. Marcela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia. Bien acá, en el acampe. En el acampe. Bueno, contanos un poco, hubo una asamblea hoy que comenzó cerca de las 11 de la mañana y bueno, yo estuve ahí un rato, pero después a la siesta continuaba, con novedades por lo que nos enteramos. Contanos un poco. Bueno, Alicia, en el desarrollo de la asamblea llegó en el medio de la asamblea, ¿no? Llegó una invitación formal desde el Consejo de Educación, la firma Colita Galarza, el señor Alberto Galarza, alias Colita, donde nos invita a una mesa de diálogo a concretarse el día 5 de julio por la tarde. Pero, bueno, celebramos que el gobierno reabriera el diálogo, pero evaluamos que es muy tarde el 5 de julio. Todavía faltan muchos días y en función de eso lo que nosotros planteamos es que hay que solicitar al gobierno, a la patronal, que adelante esa mesa. Si quiere resolver el conflicto, tiene que hacerlo lo antes posible. Entonces hemos decidido dar continuidad al paro y acercarnos el lunes hasta el Consejo de Educación para solicitar que esa invitación se adelante, que sea en lo posible la semana que viene. Marcela, ¿cuándo fue la última vez que pudieron estar en una mesa de discusión con la patronal en este caso? Y fue a mediados de abril, si mal no recuerdo, Alicia, no recuerdo bien la fecha. 2 meses más o menos decía hoy Estela Genesini, pasaron de ese último encuentro. Sí, es así porque tenemos las fechas de los días que se llamaron a paro, y justamente el otro día contabilizábamos y nos daba una cuenta de 2 meses que estamos en proceso de lucha. Marcela, y desde esa última mesa hasta ahora, contanos un poco cuál es la evaluación que ustedes están haciendo de este conflicto y de lo que se ha generado hasta este momento. Bueno, nosotros cuando comenzamos el conflicto teníamos un acompañamiento muy importante de toda la docencia, que entiende y plantea que no hay posibilidad de sobrevivir con este último acuerdo que nos han firmado sobre nuestras espaldas, que no solo nos hace perder poder adquisitivo rápidamente, no nos permite ningún tipo de proyección, sino que además se han descuidado aspectos fundamentales dentro de las instituciones educativas, dentro de la escuela como institución. Tenemos una educación pública que está muy abandonada por el Estado y vemos que eso sucede al mismo tiempo que se otorga mucho apoyo a los sectores privados, a las escuelas privadas, es decir, que en detrimento de la pérdida de calidad y de estructura de la educación pública, crecen las escuelas privadas, crecen esos institutos que aparecen de la noche a la mañana, donde allí sí vemos que hay mucho financiamiento y que sale ese financiamiento del Estado. O sea, debería ir a parar a las escuelas públicas y sin embargo no está pasando eso, todo lo contrario. Claramente es una política estatal donde se busca que las escuelas públicas terminen siendo lugares de contención, más que nada para un sector de la población que no va a poder pagar esas escuelas privadas. Así que bueno, nosotros lo vemos con muchísimo... Capítulo aparte también aquí, esto de que se quiere instalar de la calidad educativa en el sistema de gestión privada, digamos, que también está muy lejos de eso. Totalmente porque... nosotros dentro de lo que son las comunidades educativas, los colegas, charlamos con ellos, con los que están trabajando en los espacios privados, y nos plantean situaciones que hacen ver
claramente que la calidad en comparación con una escuela pública es a veces la misma o peor, digamos, tanto en contenido curricular, como en lo que tiene que ver a un disciplinamiento. Estas escuelas están teniendo gravísimos problemas y se ha visto eso en los medios de comunicación en los últimos años, donde han estallado conflictos de mucha mucha violencia, de mucha discriminación, de mucho racismo que vemos que se fomentan en estos espacios. O sea que la situación de la educación en general es grave, pero si encima se va a fomentar espacios donde van a privilegiar ciertos aspectos en detrimento de una calidad educativa real, estamos realmente en un panorama complejo a futuro como sociedad. Hoy un dato así de color, si querés, mientras se estaba realizando la asamblea y ustedes estaban coordinando la asamblea ahí en la plaza, era el horario en que salían también de algunas escuelas, era el horario de salida de algunas escuelas privadas de la zona, y había algunos docentes mirando de lejos docentes de esas escuelas privadas mirando de lejos esa asamblea. ¿Tienen algún tipo de diálogo con ellos? ¿Hay algún tipo de acercamiento? ¿Hay temor de parte de ellos de sumarse? ¿Pueden hacerlo? ¿Cómo es? Bueno, la verdad es que nosotros vemos que sí hay mucho temor, por lo menos los compañeros de trabajo que nosotros tenemos en las escuelas públicas y también son profesores o maestros en las escuelas privadas, nos plantean que no pueden faltar, porque estas escuelas se manejan como empresas, y a pesar de que el sueldo lo paga el Estado a través del Consejo General de Educación, las escuelas deciden si siguen trabajando o no, si les renuevan los contratos o no. Esos docentes, aunque revistan el carácter de titular, que en una escuela pública significaría estabilidad laboral, en las escuelas privadas no es así. Entonces tienen muchísimo miedo de perder su trabajo. Es entendido, nosotros podemos comprender eso, siempre que podemos hablar con compañeros que están trabajando en los dos espacios, tanto el privado como público, se les plantea que por lo menos puedan acompañar en los horarios en que no están en las escuelas privadas. Por eso es que generalmente las marchas de antorchas también se organizan por la tardecita, después de las 6:30, para poder integrar a los colegas que salen de trabajar esa hora en esos espacios privados, donde, dicho sea de paso, los rectores se manejan como verdaderos dueños de esas instituciones, amos y señores, y ellos imponen un reglamento disciplinar terriblemente autoritario. Marcela, y en otras protestas y en otros contextos se generó en algún momento con la posibilidad de acercamientos con este sector de trabajadores que también son muchos, digamos, ¿no? Y además de la cuestión salarial se suma toda esta especie de violencia que busca disciplinarlos, que debe ser complejo laburar ahí. Sí, totalmente. La situación en esos lugares, por lo que siempre nos comentan los colegas, es realmente hasta insufrible, te diré por usar una palabra, pero porque no existen derechos ahí para el trabajador. Incluso ellos plantean que no existen ni derechos para los alumnos, porque se hace lo que el rector dice. En institutos donde, además de ser educativos, son religiosos, o tienen que participar de espacios como, por ejemplo, retiros, ir a misa, cuando la comunidad puede profesar diferentes tipos de ideología y de religiones, deberían de ser más respetuosos, y sin embargo la obligación es asistir a todos estos eventos. No solo eso, deben participar de eventos, por ejemplo, los fines de semana, por hablarte de algunas cuestiones. Además de eso, deben, incluso en algunos lugares nos han comentado que le exigen un tipo de vestimenta, que no pueden hablar de ciertos temas, que no se puede enseñar ciertos temas, y eso es lo más grave de todo. ¿Sí? Hay una limitación constante a la currícula, cuando se supone que el docente tiene libertad de cátedra para poder adaptar esa currícula según las necesidades que tiene. Sin embargo, en estas instituciones lo que está pasando es que llega la orden desde arriba y se debe ejecutar directamente. No existe la posibilidad de la construcción pedagógica en esos espacios. El ejemplo más claro es la ESI. Totalmente, totalmente, que en la mayoría de estas instituciones no es ESI, sino que es educación para el amor.
totalmente. El espacio se llama así, sí, no estoy haciendo ninguna. Marcela, y volviendo un poco a estos días de acampe, a estos días de paro, hoy escuchábamos a una docente que además es mamá de un estudiante secundario denunciar el hostigamiento a estudiantes secundarios que están también con ganas de sumarse y de mostrar el acompañamiento. ¿Qué es lo que pudieron relevar en estos días en relación a eso? Bueno, justo tocas un tema que muy sensible porque acaba de llegar a la Campe ahora una delegación de la CES, de los estudiantes secundarios, que ellos están constantemente en contacto y en solidaridad con nuestros reclamos y quieren que el conflicto se resuelva positivamente para nosotros y nos brindan esa solidaridad. Y charlábamos un poco con ellos y les estábamos comentando lo que habíamos escuchado hoy y nos comentaban que en toda la provincia pasó lo mismo, es decir, los centros de estudiantes sufrieron hostigamiento por parte de los directivos, persecución ideológica, porque les plantean que hay cosas de las que ellos pueden hablar y cosas que no. Es decir, lejos de fomentar la enseñanza, lejos de fomentar el pensamiento crítico, lejos de fomentar la solidaridad, todos estos valores que siempre se pregona, ¿no? Cuando se habla de la educación en general, sea pública o privada, todo esto realmente no sucede. Estos directivos han ido en contra de cualquier tipo de libertad de expresión y cercenan los derechos de los chicos al grado tal de intervenir llamándole personalmente, escribiéndoles mensajes a sus teléfonos privados, llamándole a los padres, amenazándole a los padres incluso de tomar medidas o represalias contra los alumnos si es que no cesaban en sus actividades. Le planteaban que no era un problema de ellos, cuando claramente los afecta si no tienen clase. Bueno, han usado un sinfín de artilugios y de argumentos para desactivar todo este apoyo que se estaba generando a nivel de los estudiantes secundarios en toda la provincia. Pero, por suerte, en algunos lugares no lo han logrado y en otros, hay que decir que hay muy pocos, pero hay directivos que entienden cuál es su labor de coordinación dentro de las escuelas y no se involucran en cercenar derechos y no acatan esas órdenes que llegan claramente desde las esferas superiores, ¿sí? Supervisores, delegados escolares, y desde el Consejo General de Educación llega esa orden a los directivos y algunos, por ignorancia, por miedo o por deber favores, ejecutan esas órdenes y lo que vemos es que muchos padres o tutores no realizan la denuncia correspondiente. Tal vez por falta de información, tal vez por miedo, pero hay que comunicar a la comunidad y a la sociedad que ¿y dónde habría que denunciarse, este tipo de situaciones? ¿Cómo debería actuar una familia o un estudiante que sienta que está siendo hostigado y violentado de esta forma? Bueno, en primer lugar, hay que hacer una denuncia de INAI porque acá hay una clara violación de los derechos a la libre expresión y a la libertad de ideología que profesan sobre todo las escuelas públicas. Luego, esa denuncia debería formalizarse también en además de que se puede hacer una exposición en la policía, pero lo que más va a pesar es una denuncia en un juzgado. Y eso se puede hacer. Hay mecanismos, instituciones que nosotros podemos coordinar para poder ayudar incluso a los tutores a que hagan esas denuncias. Pero hay todo un mecanismo que podemos activar para defender los derechos. El problema es cuando no se conoce esos mecanismos y se piensa que no hay nada que se pueda hacer. Claro. Algunos incluso han planteado que saben que se puede hacer una denuncia, pero que esa denuncia no llega a buen destino. No se hace efectiva y por eso es que prefieren simplemente no hacer nada. Pero no es así. Hay espacios a los que sí se puede acudir. Sabemos que la justicia lamentablemente está sumamente corrompida, pero todavía hay espacios a los que podemos recurrir para ejecutar estas denuncias y que lleguen a un buen término.
Y lo otro también es, me parece, no, por lo que yo se escuchaba ahí, esta necesidad constante de que sigamos difundiendo los derechos, ¿no? Porque que podamos socializar cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos, como estudiantes en este caso, para que no naturalicemos este tipo de atropellos. Totalmente. Bueno, eso también hablábamos en la asamblea, porque las asambleas docentes están mediadas siempre por el problema político inmediato, pero también por el problema político estructural que hace a la educación, y justamente el tema de la currícula, los contenidos, siempre sale a flote. El tema de la estructura que hay ahora en este momento, que se está intentando imponer dentro de cada escuela, y que tiene que ver con este famoso RAM, que es una modificación, es una reforma que viene a transformar todo el sistema, pero no para bien. Y lamentablemente este RAM no tiene mucha publicidad en la sociedad. Lo conocen, lo están tratando recién ahora los sectores docentes dentro de sus escuelas en diferentes reuniones, pero en realidad ya se está aprobando y ejecutando de manera informal en diferentes escuelas, por lo que estamos viendo, y sin embargo la sociedad no está al tanto de lo que está pasando, y esa reforma viene a destruir aún más el contenido, la calidad educativa, y simplemente crear, como te decía hoy, espacios de contención para un sector social que no va a poder pagar otro tipo de educación. Para terminar, Marcela, un poco invitar, la Campe sigue, Sí. y ¿hay programa para el fin de semana? ¿Qué tienen pensado para el fin de semana ahí? Sí, bueno, como te decía, nosotros decidimos continuar con el acampe porque la fecha es muy lejana, y con eso acompañamos, además de continuar el acampe, claramente vamos a tener que solicitar un nuevo paro, así que hemos decidido convocar un paro de 96 horas hasta el día jueves, que vamos a tener una marcha muy importante y una asamblea provincial donde vamos a ver cómo continuamos, siempre y cuando que no haya un llamado, claramente, ¿no? Si el gobierno abre el diálogo y llena de contenido ese diálogo, porque muchas veces han llamado al diálogo, pero resulta que no era para ofrecer absolutamente nada, sino para decir que no había nada. Entonces decimos que haya diálogo, pero con contenido. Si eso sucede antes del jueves, bueno, el panorama y la resolución claramente sería otro. Si no sucede antes del jueves, se estarían ejecutando diferentes actividades. El día de hoy vamos a estar realizando unas actividades culturales, vamos a ver si logramos proyectar, estamos queriendo proyectar una película y luego hacer una peña. El día de mañana vamos a hacer un taller de salario, luego de eso vamos a hacer una marcha antorcha, y el lunes vamos a realizar una marcha, como te dije hoy, más temprano, al CGE, al Consejo de Educación, para solicitar que esa mesa esté adelante, porque nosotros recibimos de manera formal la invitación. Entonces, de manera formal también queremos solicitar que la mesa sea adelante, es decir, que no se extienda tanto en el tiempo, en lo posible que se pueda concretar esta semana para resolver el conflicto y que podamos volver a las escuelas. Entonces, el lunes al Consejo, y por ahora el jueves sí, Asamblea Provincial y marcha para ir a buscar la respuesta a nuestro pedido. En el medio seguramente iremos resolviendo otras actividades en función de las convocatorias que vayamos haciendo. Y la gente que por ahí quiera charlar con ustedes, están ahí en la plaza, pueden llevar su matecito y acompañarles el fin de semana también. Sí, y le pedimos eso exclusivamente, que vengan, que se sumen, vengan con su mate, sus sillones. Ahora el tiempo parece que nos va a acompañar, finalmente parece que se despejó, así que está lindo para acercarse y sumarse a esta lucha que nosotros creemos es el camino para lograr la dignidad de los trabajadores de la educación. Marcela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Marcela Octasio, una de las integrantes del FETEL, del Frente de Trabajadores de la